Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor. Nuevamente venimos como ministerio de aliento, aliento del Espíritu de Dios, Juan capítulo 3, versículo 8. Confiando que se encuentren ustedes en la mejor salud, física, mental, emocional, sobre todo espiritual. Y todas las relaciones familiares estén en el lugar donde Dios les ha traído, en armonía, en paz, en tranquilidad, en apoyo mutuo. Como Jesús lo dijo, amaos unos a otros. El Salmo 23 es lo que vamos a escudriñar. Yo les voy a suplicar que tengamos paciencia y nos quedemos en este mensaje hasta terminarlo, porque de esa manera vamos a entenderlo mejor. Si ustedes tienen su Biblia, ábranla en el Salmo 23. Aunque este breve salmo de 6 versículos ha sido uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, ha sido un reto para los intérpretes de todos los tiempos. Lo mismo. Por un lado, su familiaridad evidente, poder, parece hacer redundante cualquier comentario. Cualquier cosa que se le agregue parece que está de más. Por otro lado, su misma familiaridad invita a intentar escucharlo de una manera nueva. Eso es lo que les invito a ustedes que hagamos. El reto en ese sentido reside en que el Salmo 23 se convierte en un icono, un cuadro muy familiar, y se asocia casi exclusivamente con un contexto contemporáneo particular, el servicio fúnebre. Y sin duda, es apropiado leer y escuchar el Salmo 23 en medio de el final de la carrera de algún ser amado y la agonía de la separación, cuando vemos que ellos atraviesan el velo y van a la presencia de Dios. Sin embargo, y quizás sea más importante que este salmo se lea y se escuche como un salmo sobre la vida. Ahora nosotros que estamos aquí en la tierra aún, pues sitúa las actividades cotidianas como comer, beber y buscar seguridad en una perspectiva radicalmente centrada en Dios. Y esto desafía nuestra manera de pensar. Además, nos llama no solo a reclamar seguridad individual y ánimo, sino también a ocupar nuestro lugar con los demás en la familia universal de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia en particular, estoy hablando de toda la raza humana. El secreto del Salmo 23, entonces, es el testimonio de David, que nos dejó a todos los que hemos leído este salmo. Y verdaderamente anhelamos escudriñar seriamente el mensaje bíblico. La mayoría que ha leído este salmo, por lo que ya se ha dicho, se nos ha pasado por alto los puntos más fundamentales, donde descansa el secreto de este salmo. Aunque está a simple vista en el desarrollo de la narración de esta composición de 6 versículos, el autor del salmo, ustedes lo saben, fue David. Fue un jovencito, la narración bíblica empieza cuando él apenas tenía temprana edad de adolescente, antes de ser un rey vestido de púrpura, antes de gobernar un imperio, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de poder en los salmos. Era un jovencito, así como todos hemos empezado nuestra jornada de la vida. Un jovencito en el desierto cuidando ovejas. Imaginémoslo. Un joven, obviamente, un joven en su adolescencia, sentado en una roca bajo un cielo estrellado. Casi como que si pudiera extender su mano y tocar el rostro de Dios. Un cielo muy, muy apreciado, rodeado solo por el berrido de las ovejas y sonido del viento entre la hierba. Esta narración del Salmo 23 no era una metáfora para David, era su vida misma. Sabía lo que era despertar temprano en la mañana y contar las ovejas y reconocer cada una de ellas por su berrido. Cuando David finalmente se sentó a escribir el Salmo 23, se estima
era un anciano. Habían pasado décadas de los campos de pastor. Se había convertido en un rey. Había perdido hijos. Había luchado en batallas intensas. Había cometido errores terribles. Había sufrido la traición de su familia. Y había visto cómo todo lo que había construido casi se derrumbaba a su alrededor. Por eso, no es posible sobreenfatizar entonces que el Salmo 23 no fue escrito por alguien al principio de su jornada de la vida, teorizando sobre cómo podría funcionar la fe. Fue escrito por alguien al final de su jornada, mirando hacia atrás y diciendo, ahora, finalmente, entiendo lo que estaba sucediendo todo el tiempo. Ahora veo el patrón. Ahora sé el secreto. Entonces, ¿cuál es ese secreto? ¿Qué descubrió David que ustedes y yo necesitamos saber ahora mismo, hoy, en medio del valle en que algunos quizá estén atravesando? Y aquí es donde se vuelve absolutamente fascinante. Lo que estoy a punto de compartirles lo revelará todo. Veamos los primeros 3 versículos del Salmo. En los primeros 3 versículos del Salmo, ustedes pueden ver en su pantalla o lo pueden ver en el texto bíblico, en su Biblia. David habla de Dios en tercera persona. David escribe a Dios, habla de Dios, pues lo observa desde cierta distancia. Es hermoso, es cierto, pero aún hay una brecha. Un espacio entre David y el pastor que describe. Y habla como oveja él mismo. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? En la primera mitad del Salmo, David sabe que Dios existe, que es bueno, que provee, que guía, que restaura. Pero habla de alguien a quien observa, alguien de quien está consciente, como se podría describir a un vecino bondadoso, a un rey poderoso del que quizás hayamos escuchado historias. Pero entonces llega el versículo 4 y todo cambia. Al llegar al versículo 4, llega juntamente el valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aquí, justo aquí, la gramática cambia. No temeré mal alguno contigo, porque conmigo estás, no él, tú. De repente David ya no habla de Dios, habla con Dios. La distancia se desvanece, la brecha se acorta y viene la experiencia íntima, como Job lo diría, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y de aquí se convierte los 3 siguientes versículos del Salmo en tu vara, tu cayado, tu aceite, tu mesa, tu aceite. Este cambio, esta transformación de tercera persona a segunda persona, de saber acerca de a saber íntimamente, es el secreto oculto que lo cambia todo. Piensen en sus propias vidas por un momento y seamos honestos con nosotros mismos en este momento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado años, quizá toda la vida, conociendo de Dios? Conocemos las historias bíblicas, sabemos que Dios es poderoso, que creó el universo, que dividió el mar y que puede hacer milagros. Hemos escuchado los testimonios, hemos visto la evidencia. Creemos intelectualmente que Dios existe, que es bueno, que ama a la gente. Hablamos de Dios en tercera persona. Dios es grande, Dios es fiel, Dios provee. Pero si somos realmente honestos, todavía hay una distancia, ¿no es así? Todavía existe una brecha entre nuestro conocimiento teológico y nuestra experiencia vivida. Sabemos que Dios es un pastor, pero no siempre nos sentimos pastoreados. Sabemos que guía a las personas, pero no siempre estamos seguros de que nos guíe.
Sabemos que restaura almas, pero nuestra alma aún se siente quebrantada y nos preguntamos dónde está Dios en nuestro dolor. Y aquí está la verdad profética del Salmo 23. Ahora quisiera que escucharas muy atentamente la razón por la que estás viendo este video ahora mismo, en este momento, en este día. Quizá estás en una transición. Quizá estás parada o parado exactamente donde estaba David cuando la gramática cambió. Has conocido de Dios. Has sabido acerca de Dios y ahora Dios te está llamando a un lugar donde lo conocerás íntima y personalmente. Como lo puso en el Evangelio de Marcos, toda aquella intimidad a la que Jesús estaba llamando en su Evangelio. Y dijo, aquel que quiera seguirme, venga en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es duro, es duro. Es duro. David no escribió este salmo para comprender poesía bonita. En ninguna manera. David escribió este salmo para hacernos claramente entender sobre cómo ocurre realmente la transformación de escuchar acerca de Dios a hablar directamente con Dios. El conocimiento acerca de se convierte en conocimiento íntimo. El eje sobre el que gira todo el salmo está ahí mismo en el versículo 4. La bisagra, si quieren, el versículo 4. El valle de sombra de muerte. Y por esta razón escribió esto David para decirnos la verdad sobre cómo ocurre realmente la transformación. Y la verdad es esta. Nunca pasarás de la fe en tercera persona a la intimidad en segunda persona sin atravesar el valle. Nunca. No porque Dios sea cruel, no porque Dios disfrute viéndonos sufrir, sino porque los valles hacen algo que las cimas de las montañas nunca pueden realizar o consumar. Los valles acortan distancia. Cuando todo marcha bien, cuando la vida es de verdes pastos y aguas tranquilas, es fácil conocer a Dios. Puedes admirarlo desde distancia, puedes reconocer su bondad. Mientras sigues confiando fundamentalmente en ti mismo, en las propias fuerzas de uno, en nuestra propia sabiduría, en tu propia sabiduría, en nuestra propia capacidad para hacer que las cosas funcionen y que nos lleven adelante. Pero cuando entras en el valle, cuando la sombra de muerte comienza a acercarse, ya sea realmente la muerte, la separación de un ser amado o el fin de un sueño que no se cumplió, o el fin de una relación, el fin de lo que pensabas que eras, de repente saber de Dios ya no es suficiente. En el valle no se puede observar a Dios desde una distancia segura. En el valle realmente se necesita a Dios. No información sobre Dios, ni teología sobre Dios, ni doctrina acerca de Dios, ni testimonio de otros sobre Dios. Ahí lo necesitas. Personalmente, íntimamente, ahí mismo a tu lado, o no lograrás sobrevivir esa experiencia. En esa necesidad desesperada, donde fundamentalmente dejaste de intentar resolverlo todo por ti misma y rodeada de oscuridad, clamas, Dios, si eres real, si realmente estás ahí, te necesito ahora. Ahí es cuando ocurre este cambio. Ahí es cuando Dios deja de ser distante, el distante, Él, y se convierte en el íntimo, tú. Entonces, cuando la vara y el cayado no son objetos que un pastor puede llevar, son tu vara, tu cayado, y realmente te consuelan como ninguna otra cosa.
Ahora déjenme mostrarle algo que les dejará sorprendidos un poco quizás, porque una vez que veas este patrón, se darán cuenta de que Dios ha estado escribiendo tu historia, sus historias, con la misma arquitectura divina que David descubrió hace casi 3000 años. La transformación de tercera persona a segunda persona, de saber acerca de Dios a conocerlo íntimamente, no es solo un lenguaje poético, es el verdadero plan de cómo Dios obra en cada vida que ha sido transformada. Y aquí está la parte que les hará preguntarse quizá, ¿cómo es que yo hablo como si que conociera sus historias? ¿Cómo es que al parecer sé exactamente lo que han estado atravesando? Bueno, porque aunque no haya escuchado ni conocido sus experiencias, conozco el patrón. Y el patrón siempre es el mismo. Establecido desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Todos hemos estado en verdes y delicados pastos antes. ¿Recuerdan esos días? ¿Verdad? Cuando todo marchaba bien. Cuando tus oraciones parecían ser respondidas incluso antes de terminarlas de orar. Cuando se te abrían puertas. Cuando la provisión fluía y las relaciones eran sanas. Cuando te sentías fuerte, capaz y bendecidas. Y en esos momentos hablabas de Dios, dabas testimonio de su bondad, le dabas gracias, sabías que Dios era bueno porque mirabas la evidencia alrededor. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Era tu experiencia, conforta mi alma, todo era cierto y lo creías. Pero esto es lo que no comprendiste en este momento. Todavía estabas en la primera parte del Salmo. Seguías observando al pastor a distancia. Creías en su existencia, pero aún no habías descubierto su presencia. Entonces algo sucedió. Y quizá esto esté sucediendo ahora mismo. Los verdes pastos comenzaron a tornarse pardos. Las aguas tranquilas comenzaron a secarse. Aquello que creías que era tu destino se te escurría de las manos. Esa seguridad financiera por lo que tanto te esforzaste comenzó a evaporarse. Esa reputación que te llevó años construir comenzó a desmoronarse mientras que era atacada inclusive. Ese ministerio, ese negocio, ese sueño que estabas tan seguro, Dios te había dado, comenzó a desmoronarse y no podías entender por qué. Oraste con más ahínco, ayunaste, confesaste, reprendiste y declaraste. Hiciste todo lo que sabías hacer y nada cambió. El valle se oscureció, la sombra se alargó y comenzaste a preguntarte si tal vez habías hecho algo mal, si tal vez Dios te estaba castigando, como comúnmente se dice, si tal vez no escuchaste su voz en algún punto del camino. Pero esto es lo que realmente estaba sucediendo. Y necesito que lo escuches con tanta claridad que penetre cada duda, cada temor, cada pregunta que has estado cargando. Dios no te estaba castigando. Dios te estaba promoviendo. Dios no te estaba abandonando. Te estaba preparando para un cambio, para el cambio primordial, fundamental. Mira, date cuenta. No puedes quedarte en verdes pasos para siempre y desarrollar la fe que mueve montañas, ni junto a aguas tranquilas y cultivar la intimidad que transforma comunidades. Esos lugares son hermosos, son necesarios, son parte del camino, pero no son el destino final al que Dios desea llevar. Son solo los primeros 3 versículos, no todo el Salmo. Y Dios te ama tan eternamente como para dejarte en la observación de su tercera persona,
de esta forma, cuando su propósito en realidad es una intimidad en segunda persona, al otro lado del valle. El plan de Dios es un crecimiento al pleno desarrollo del 100% de una comunión, del conocer a Dios íntimamente y de absoluta madurez de tu carácter. En otras palabras, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Piensa lo que dice David en el versículo 4. Piénsalo bien. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjate que no dice si llegara a atravesar el valle, sino que dice aunque. No es una posibilidad, es una certeza. Toda persona que vaya a descubrir el tú de Dios tiene que atravesar el valle sin excepción. No porque Dios sea sádico, sino porque precisamente en el valle es donde ocurre la transformación. Es donde la distancia se desvanece. Es donde dejas de saber acerca de y empiezas a conocer de verdad. Aquí está la frase clave que la mayoría de la gente pasa por alto. El valle de sombra de muerte. No el valle de la muerte en sí, sino la sombra de muerte. ¿Sabes qué es una sombra? La sombra es la ausencia de luz, causada por un objeto que bloquea la fuente de luz. Una sombra no puede hacerte daño, no tiene sustancia, ni poder, ni capacidad para destruirte en lo más mínimo. Pero las sombras son aterradoras porque tienen la apariencia de ser reales. Tienen la forma de la muerte, la apariencia de muerte. Cuando la atraviesas, especialmente en la oscuridad, no puedes distinguir entre la sombra y la realidad. Ese diagnóstico se siente como la muerte. Ese divorcio se siente como la muerte. Esa traición se siente como la muerte. Esa bancarrota se siente como la muerte. Esa pérdida se siente como la muerte. Y la sombra es tan convincente, abrumadora y absorbente que te hace estar absolutamente seguro de que no la sobrevivirás. Y por esto es lo que David descubrió específicamente. Esto es, y este es el secreto que cambiará tu vida para siempre. Cuando atraviesas la sombra de muerte, tiene que haber una fuente de luz en alguna parte. Las sombras no solo pueden existir cuando la luz está bloqueada. Y es la única manera en la que la sombra se presenta, cuando bloquea a la luz. Y cuando hay una sombra de muerte, eso significa que en algún lugar, de alguna manera, la luz de la vida todavía está brillando. Aunque no puedes verla porque estás en la sombra, porque algo te está bloqueando su vista. Pero la existencia misma de la sombra prueba que la luz está ahí. Aunque es donde la fe deja de ser una idea atractiva en este punto y se convierte en salvavidas. Aquí es donde tienes que elegir, tienes que creer, aunque no puedas ver la luz, aunque todo alrededor parezca oscuro, la sombra misma es evidencia de que existe la luz. Y es justo ahí, en ese momento de elección, cuando decides dar un paso más, aunque no puedas ver el camino, cuando decides confiar, y que no hay evidencia excepto la sombra misma, cuando susurras en la oscuridad, Dios, no entiendo qué está pasando, no veo a dónde me llevas, voy a seguir caminando porque creo que estás ahí, creo firmemente que tú estás aquí, en alguna parte. Así es cuando sucede. Y ahí en este punto, ahí es cuando la gramática cambia
ahí es cuando Él se convierte en tú. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No porque el valle desapareció, no porque la sombra se desvaneció, no porque tus circunstancias de repente mejoraron, sino porque en el valle, en las sombras, en el lugar donde no tienes otras opciones, finalmente encuentras su presencia de una manera que nunca podrías haber tenido en los verdes pastos y en las aguas tranquilas. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Sabes qué son vara y cayado? No son instrumentos suaves. Una vara es un garrote, una arma que el pastor usa para defenderse de los depredadores, para proteger a las ovejas de lobos, leones y osos. Un cayado es una vara larga con un gancho, una curva en el extremo, que el pastor usa para jalar las ovejas cuando están a punto de caer de un precipicio, para alejarlas del peligro que no ven venir. Y David dijo estas cosas duras, estos instrumentos que a veces duelen cuando te redirigen, estos instrumentos me infunden aliento. Porque ahora David comprende algo que no podía entender en los verdes pastos. Cada vez que Dios te decía que no a algo que tú insistentemente querías, esa era la vara que te protegía de un depredador que no podías ver. Cada vez que Dios redirigía tu camino, ese era el bastón que te salvaba de un precipicio del que estabas a punto de caer. Cada puerta cerrada, cada oración sin respuesta, cada desvío, cada retraso, no era Dios siendo malo, era Dios siendo un buen pastor. No podías verlo a distancia, pero ahora en el valle, de cerca, en íntima proximidad, finalmente lo entiendes. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es el versículo 5 y sigue siendo tú, porque David cruzó al otro lado. No regresa a observar a Dios desde la distancia, vive en la intimidad. Y observa a Dios donde Dios prepara esta mesa. Veámoslo detenidamente, no en un jardín tranquilo, ni en una habitación segura, ni después de que todos los enemigos hayan sido derrotados y todo esté resuelto. No, en presencia de mis enemigos. Mientras la batalla aún se libra, mientras los acusadores siguen, mientras las circunstancias siguen amenazando, mientras el valle sigue siendo el valle, Dios dice, siéntate, llega a un descanso, siéntate, descansa, estoy preparando un banquete para ti. Aquí y ahora, en medio de la batalla, y comerás con gozo y confianza mientras tus enemigos observan y se dan cuenta de que ya no tienen poder sobre ti porque no estás librando esta batalla. Soy yo el que estoy en la batalla. Unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad ungir con aceite era lo que se hacía para apartar, santificar a alguien con un propósito especial. Ungía a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Y David dice, aquí mismo en el valle, aquí mismo en presencia de mis enemigos, aquí mismo en lo que parece mi peor momento, me unges, me apartas, me marcas con un propósito. Declara sobre mí que este valle no es mi fin, es un comienzo. Esta sombra no es mi destrucción, es un ascenso. Este lugar donde pensé que moría es en realidad el lugar donde estoy renaciendo, naciendo a algo más grande de lo que jamás podría imaginar. Date cuenta
Cuando Dios estableció el orden de la creación divina, estableció límites y determinó las normas para la actividad humana en las que los seres humanos habitan, incluso desde antes de la creación de Israel, en la narración de Génesis. Esta matriz de límites y normas establecida fue diseñada para proteger del caos en el que Dios empezó a estructurar orden y para fomentar bondad, para fomentar la fortaleza que solamente Dios nos concede. Tanto Dios como los humanos operan mediante las habilidades arquitectónicas y prácticas que indica el trío de sabiduría, entendimiento, conocimiento. Y ustedes verán, si ustedes han visto estas escrituras, seguramente las han estudiado, si alguien les ha indicado o guiado por el estudio del tabernáculo. En el desierto donde no había nada, donde no había distracción, ahí Dios escribió a Moisés un patrón que es fundamentalmente lo que Dios y cómo Dios trata con el ser humano. Esta secuencia exacta de atributos fue otorgada por Dios a los constructores del tabernáculo de Moisés y en la casa construida por Salomón. En el Éxodo capítulo 19, la presencia de Dios llegó a la tierra de una manera nunca antes experimentada por la humanidad desde el principio del jardín del Edén. Dios se reveló para rescatar y encontrarse con Israel en el Sinaí, lo cual solo sirvió para mostrar cuán profundo es la estructura y básica para el ser humano, y también cuán intensa y profunda es la fractura entre Dios y los seres humanos. Estas casas de culto son también reflejos cósmicos, los reflejos microscópicos de un mundo macrocósmico de la creación de Dios. Como Dios estableció la creación en un orden y la sabiduría operó para traer un balance saludable. Además, tanto la creación del cosmos como la estructura que Dios dio a Moisés se establece mediante la guía de la sabiduría, comprensión y conocimiento en el habitar del amor de Dios. Y vean ustedes en el libro de Ezequiel, cuando Dios tuvo que expulsar al ser humano del orden del Edén, Dios le dijo al ser humano que iba a esforzarse, que con el sudor de su frente iba a ganar el pan de todos los días, a la mujer con dolor. Pero el hábitat por el cual los seres humanos fueron creados originalmente, y ahora en Cristo estamos siendo recreados para aprender a vivir en, es muy fundamental, movimiento en descanso. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estéis cargados y cansados de aprender de mí, es el patrón. Soy manso, soy humilde, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Hay una manera en la que Jesús nos habla para vivir que no tiene que ser llena de cargas y en los lugares donde casi sentimos perecer, aunque vamos a tener experiencias por el estilo, pero nunca nos van a destruir. Sino que en Efesios nos describe de alguna manera, es el patrón. Si ustedes se dan cuenta, nos describe en qué manera Dios empieza a operar y a revelar en el patrón de el tabernáculo, cómo Dios va a trabajar, cómo Dios va a operar en el ser humano. El tabernáculo no es más que una jornada.
Igual que el Salmo 23, es una jornada que empieza en los verdes pastos y en las aguas apacibles, en, en nuestro inicio de una relación con Dios, pero que termina con seguridad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el tabernáculo tenemos nosotros en 1 Tesalonicenses 5:23 que no, Dios nos creó como es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo son los 5 sentidos, el alma es el nefesh, del hebreo el psique, del griego, y el espíritu. Y están ahí la corte, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque el tabernáculo es morada, y esta es la morada que verdaderamente Dios desea habitar y transformar y sanar, establecer y llevar en un balance saludable. En Marcos capítulo 4, Cristo Jesús, en su ministerio terrenal, la primera parábola que él enseñó fue la parábola del sembrador. Y dijo, y algunos dieron el 30%, el otro 60% y al otro 100%. Pero si ustedes observan ahí, el 60% del 60%, que es el lugar santo, al 100%, el lugar santísimo, hay un 40%. Y 40 en la escritura siempre es tribulación, quebranto, prueba. 40 días y 40 noches estuvo el diluvio. 40 días y 40 noches Jesús pasó en el desierto para ser probado. En fin, este es el valle en el que uno atraviesa para salir al 100%. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, ahora vemos como oscuras en un espejo, lo describe así en el versículo 12, pero en el 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, el 100%. Nosotros empezamos nuestra jornada terrenal en la fe y luego llegamos a la esperanza, pero en esencia Dios quiere traernos a una relación del amor eterno, puro, que Dios es, al 100%. Juan 14:16 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El bautismo de agua en la corte, santificación en el lugar santo y plena madurez. En primera de Juan habla a los fieles y les habla como hijitos jóvenes y padres. En el Salmo 23, los pastos verdes, las aguas apacibles, e inmediatamente al entrar al 60 entramos en tiempos de prueba, valles de sombra y muerte, y encontramos de que de Dios no es de Él, ahora es de tu vara y tu callado, tu mesa, tu aceite, y finalmente mi copa rebosa y salpica, sale, rebosa a todo lugar para hacer bendición. Eso es lo que Dios llamó a Abraham en el capítulo 12. Sal de tu parentela, négate a ti mismo, olvídate de tu pasado, sal de toda tu comodidad, de tu familiaridad. Yo te voy a indicar el lugar donde vas y serás bendición. Bendeciré tu nombre y haré un nombre grande, pero ¿para qué? Para que seas bendición a las naciones. Y de esta manera entonces tenemos que el apóstol Pablo en su entendimiento nos declara, y esto es muy importante porque quisiera decirle a ustedes, ha habido muchas doctrinas de distracción, doctrinas de atostón, yo les llamo, que nos tratan de desviar. Aquí dice claramente hacia el final de estos versículos que Dios se reveló para unir las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es tradición del judaísmo
esperar el reino de Dios aquí en la tierra. Y darnos a definiciones muy superficiales es comprometer nuestra alma en este tiempo, en esos años que vivimos, cuando deberíamos continuamente estar avanzando. Ahora, si no sabemos a dónde vamos, si no sé a dónde voy, cualquier camino me llevará allá. Y el fin de todo esto, en el 100% que hemos puesto, es aprender a vivir en el movimiento en descanso. Venir a mí y descansar. Aprender de mí. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Opuesto al resultado de la despedida del huerto del ser humano. Habrá sudor, habrá dolor. Eso lo experimentamos todos los días, a veces. Ahora, nuevamente, si no sé a dónde voy, cualquier camino me llevará allá, ¿no? Muchas veces así hacemos en nuestras maneras, doctrinas y teorías que se aventuran de una actitud arrogante a definir a Dios. Sin embargo, dentro de nuestras tradiciones judeo-cristianas estamos en un definido patrón que Dios estableció y que lo encontramos en muchas citas y lo estamos viendo en el Salmo 23. Los pastos verdes, las aguas apacibles. Llegamos al 60% que es encontrar a Dios en intimidad, ya no Él, sino ahora tú. Y llegar al 100%. Mi copa rebosa. Ahora ya el Salmo describe una jornada. Veamos cómo se realiza. Mi copa rebosa. No, mi copa está medio llena o mi copa es apenas suficiente. No, mi copa rebosa desde el valle, desde la sombra, después del encuentro, digamos, íntimo con Dios. Hay una abundancia que antes no era posible, porque ahora no solo eres bendecida, bendecido, ahora eres bendición. A lo que Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, 1 y 2 de Génesis. Ahora no solo sobrevivimos, sino que prosperamos de una manera que desafía toda la ley natural, inclusive. Rebosa de algo incontenible, algo que ciertamente se derrama a todos los que nos rodean. Y la gente mirará tu vida y se preguntará, ¿cómo sigues de pie? ¿Cómo sigues sonriendo? ¿Cómo sigues creyendo? ¿Cómo tu copa rebosa cuando sepan por qué valle has pasado y les contarás el secreto de este salmo? Les dirás que los valles no son castigos de Dios, sino portales. Les dirás que las sombras prueban la existencia de la luz y les dirás que hay una diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios y que esa diferencia lo es todo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es el versículo 6, el versículo final. Y mira la confianza. Una declaración convincente, ciertamente. Contrario a quizás pudiera ser, o si mantengo la esperanza, o no, si tengo suerte, me va bien. No, ciertamente me seguirán. No me persiguen, no me cazan, me seguirán. Como un pastor que sigue a las ovejas para asegurarse de que estén protegidas del peligro, para asegurarse de que cubran el terreno de manera segura. Todos los días de mi vida, no solo los días buenos, no solo el día en que me sienta fiel y angustiada, todos los días
los días del valle, los días de sombra, los días de pastos verdes y aguas en reposo, los días en los que no veo el camino claro, los días en los que parece que todo acabó. Todos los días, cada hora, cada minuto, Dios está presente, especialmente en los días inciertos, porque ya no le observo a distancia, ya no camino solo, conozco su presencia. No hay lugar sino a una presencia real. La casa del Señor es un edificio. En realidad, ahí donde está David y llega no a un lugar, sino a una presencia. La casa del edificio, la casa del Señor en este salmo, como en cualquier lugar, como en Juan 14, primer versículo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, que responde en el versículo 23 de este mismo capítulo de Juan. La casa no es un edificio, es la morada íntima de la presencia de Dios. Y David dice aquí, vivo ahora, esta es mi dirección permanente. No visito a Dios los domingos, no me comunico con Dios cuando necesito algo, no conozco a Dios cuando me conviene. Habito, permanezco vivo en una relación constante e íntima de la segunda persona del 100%, con quien caminó conmigo en el valle y me demostró que no es solo un concepto o una definición o una doctrina, si ustedes quieren. El secreto oculto de Salmo 23 no es una fórmula ni una técnica. El secreto es que el objetivo final de Dios para tu vida no es tu comodidad, sino tu transformación, tu carácter. No solo quiere que sepas acerca de Dios, sino que le conozcas en espíritu y en verdad. Y el camino, el único camino de la información a la intimidad, atraviesa en el valle. Atraviesa por el valle. Al otro lado del valle hay una versión de ti misma que no solo cree en la existencia de Dios, sino que lo conoce sin la mayor duda. David descubrió que la presencia de Dios importa más que la ausencia de problemas. Aprendió que la intimidad con Dios vale infinitamente más que 1000 días de comodidad. Comprendió que cada experiencia que describe el Salmo era una invitación de Dios a acercarte, a dejar de analizar desde la distancia y comenzar a confiar desde la proximidad. A pesar del conocer acerca de Dios y que atravieses la experiencia y pases del conocer acerca de Dios al conocer íntimamente y personalmente a ese Dios que te puso aquí en la tierra. Porque esto es lo que viviremos haciendo, obviamente, el resto de la eternidad. En este momento, entonces, tienes esa convicción. Bendiciones, paz, descanso en Cristo. Lo mejor está por venir. Lo mejor en esta vida para todos está por venir. Que estén bien en todo y estaremos próximamente juntos. Amén.